Hola, buenas tardes, estimados estudiantes. De manera atenta les presento el siguiente circuito. Vamos a resolver o vamos a encontrar las caídas de tensión en cada una de las resistencias y las respectivas corrientes que pasan a través de los nodos del circuito. Bien, como es bien sabido, nosotros siempre debemos iniciar a reducir las resistencias del lado derecho hacia el lado izquierdo. Esa es la manera correcta de resolver el ejercicio. Observamos que hacia el lado derecho tenemos una resistencia de 4 ohmios en paralelo con una serie de resistencias de 6 ohmios y 2 ohmios. Me disculpo, pero el editor no me deja colocar el símbolo de ohmios de manera bonita, pero hacemos referencia a que lleva ohmios. Esas son las unidades de las resistencias. Pues bien, lo primero que vamos a hacer es sumar estas dos resistencias. 6 más 2 me da 8, correcto. Volvemos a redibujar el circuito y nos queda de la siguiente manera. Ahora veo que el 8 con el 4 están en paralelo. Recordemos la fórmula que es R1 por R2 sobre la suma de las dos. Es decir, que cualquiera de esas dos resistencias puede ser R1 y puede ser R2. Lo importante es que usted las multiplique, las divida sobre la suma de ellas dos. Para el ejercicio, entonces, tenemos que esa R equivalente va a ser igual a 8 ohmios que multiplica a 4 ohmios y que eso va a ser dividido en la suma de las dos. La suma de las dos es igual a 12 ohmios. Ese R equivalente entonces nos va a dar aproximado, ¿sí? Nos va a dar aproximado 2,667. Vamos a aproximarlo al último decimal 7 porque es 2.666666, pero vamos a dejarlo con dos o tres cifras significativas. Bien, entonces tenemos este resultado. ¿Sí? Tenemos este resultado de la primera resistencia equivalente. Muy bien. Ahora procedemos a seguir resolviendo el ejercicio. Vemos entonces que nuestra resistencia de 8 y 4 se nos convirtió en 2.667, la cual está en serie con la resistencia de 4 ohmios. Cuando hablamos de en serie, simplemente lo que hacemos es sumar las resistencias. Nos quedaría 6.667. Pero esta última va a quedar ubicada en paralelo respecto a la resistencia de 5 ohmios. ¿Vale? Pues bien, entonces si resolvemos esa resistencia equivalente, nos quedaría que sería, por ejemplo, 5 ohmios por 6.667 sobre la suma de las dos. 5 más 6.667 ohmios. ¿Correcto? Muy bien. Y esto nos arroja un resultado aproximado de 2,86 ohmios. Muy bien. Aquí lo tenemos, 2,86 ohmios. Por supuesto, recordemos que cuando yo tengo dos resistencias de diferente valor en paralelo, siempre el resultado va a ser igual, va a ser menor de la resistencia más pequeña que yo tengo ahí. De 5 ohmios es la más pequeña, entonces ese valor va a ser mucho más pequeño. Efectivamente me da 2,86. Listo. Ya teniendo ese nuevo valor, observamos aquí en la parte de arriba que me quedaría 80 voltios, una resistencia de 3 ohmios en serie con la de 286 y sabemos que en serie se suman y me quedaría entonces una resistencia de 5,86 ohmios.
ya tengo una sola resistencia, que es la resistencia equivalente total de todo el circuito. Por lo tanto, yo puedo encontrar la corriente total que circula a través de ese circuito, la total, más no qué corriente va en cada rama, solo la total. Para ello aplicamos la fórmula de ley de Ohm que dice que la corriente es igual al voltaje sobre la resistencia. Si yo tengo que el voltaje es igual a 80 voltios sobre 5,86 ohmios, vamos a obtener un resultado de 16.652 amperios. 16.7 aproximado, podemos decir, ¿sí? 16.652 amperios. Listo, yo ya tengo la corriente total del circuito. Pero ahora yo debo encontrar las corrientes que atraviesan o que pasan por cada una de esas ramas o de esos nodos. Entonces me voy a enfocar en esta parte de mi circuito. Listo, acá. Bueno, tenemos entonces que la corriente total, que es la I, llega aquí en este espacio, así grandecito para poderlo explicar. O sea, saliendo de la fuente de 80 voltios hacia la parte de arriba del lado derecho, 3 ohmios, ahí atraviesa la corriente I total, ¿sí? Que es esta I sola. Pero cuando llega a este punto, que es un nodo, pues ahí se va a dividir la corriente. Se va a dividir en I1 y se va a dividir en I2. Esta I2 sigue a través de la resistencia de 4 ohmios, llegando a otro nodo, donde se va a dividir más esa corriente. Se divide más. Entonces se divide en I3 y se divide en I4. Bueno, vamos a tratar de encontrar esas corrientes y vamos a tratar de encontrar las caídas de tensión o voltajes o diferencias de potencial en cada una de las resistencias. Muy bien. Procedamos entonces a encontrar esos valores. En primera instancia, ¿qué tenemos nosotros? Hagamos de cuenta que estoy como si tuviera solo este circuito, este de acá, 83 y 286, ¿sí? Como si yo nada más tuviera ese circuito. O sea, voy a analizar solo este pedacito. O sea, para encontrar las corrientes y las caídas de tensión, yo lo puedo hacer de muchas formas, ¿sí? Una de ellas es que arranque ahora a analizar el circuito devolviéndose, o sea, es decir, de izquierda hacia derecha. Si sabemos que la fuente es 80 voltios, sé que hay una corriente que circula en ese cuadrito, o sea, en ese primer nodo. Esa corriente, si se multiplica por los 3 ohmios, me daría ya un voltaje. No podría decir que multiplicarlo con 5, porque ya esta es la I1, más no es la I total, ¿sí? De tal manera que entonces vamos a proceder a hacer lo siguiente. Simplemente digo que la corriente total, si yo la multiplico con 3 ohmios, pues voy a encontrar la tensión de BR, llamémosla BR1, ¿sí? Vamos a encontrar la tensión de BR1. ¿Cuánto sería ese valor? Si yo ya sé que la corriente es 16.652 por 3 ohmios, eso me daría un valor de voltaje de 49,96 voltios aproximado, ¿no?
¿sí? Quiere decir que entonces aquí en esta resistencia de 3 ohmios hay 49.96 voltios. Bueno, entonces ¿cómo sé qué voltaje tiene la de 5? Pues si aplicamos leyes de voltaje de Kirchhoff, que dice que la suma de las caídas de tensión de toda la trama o todo el circuito debe ser igual al mismo voltaje de la entrada. O sea que yo podría restar 80 menos ese valor y puedo encontrar BR2, por ejemplo, ¿sí? Entonces BR2 sería igual a voltaje total de la fuente, ¿sí? Menos BR1. Y eso sería igual a 30.044 voltios. Es prácticamente 30, pero aquí vamos a utilizarlos bien con los decimales que son para que no tengamos pues problema. ¿Listo? Bueno, entonces ya tenemos este otro valor. Voy a encerrar estos voltajes. Tengo este y tengo este otro. ¿Sí? Listo. Tengo esos dos valores. Es decir, los dos voltajes de aquí de la entrada. Listo, vamos bien. Ahora yo debo analizar la corriente I1 y la corriente I2. Pero yo, ¿cómo sé esa corriente? Bueno, pues yo ya sé que aquí en la resistencia de 5 ohmios hay una caída de tensión de 30.044 voltios. ¿Sí? Ya sé que aquí hay una caída de tensión de 30.044 voltios. ¿Sí? Vamos a dejarlo aquí más pequeñito para que podamos ver. 30.044 voltios hay en voltaje en esa resistencia. Como ella está en paralelo con las otras, pues más adelante vamos a analizar qué sucede ahí. Pero por ahora, como hay un voltaje y tengo una resistencia, pues puedo encontrar la corriente I1. Ya. O sea que, o sea, o sea que la corriente I1, que es la que va bajando, es igual al voltaje sobre la resistencia. En este caso el voltaje es de 30,004 voltios sobre la resistencia que es 5 ohmios. Entonces, ¿qué corriente hay ahí? Hay más o menos aproximado 6.001. Voy a aproximarlo. Amperios. O sea, prácticamente 6 amperios. Por ahí pasan 6 amperios. ¿Sí? 6 amperios. Es despreciable ese 001. Despreciable. Entonces, si por ahí pasan 6 amperios y si yo sé que la corriente total es 16.652, si yo hago esas dos restas, puedo encontrar I2. I2 sería igual a la I total menos I1. I total es 16.652, ¿sí? Y I1 es igual a 6.001. Eso me daría realmente un valor de corriente de 10.642.
Si yo aproximara realmente estos dos números 32 no me sirven, ¿sí? Entonces vamos a dejarlo solo con 2 decimales. 10.64 amperios. Ah, ya. O sea que si yo ya encontré esa corriente de esas dos, tendría entonces una ventaja, ¿cierto? Porque ya sé qué corriente baja y qué corriente va por el lado. Por I2 y I1. O sea que ya sé cuánto baja y cuánto pasa. Recordemos que la I2 sigue a través de 4 ohmios. Para encontrar esa caída de tensión en 4 ohmios, pues es muy fácil. Simplemente vamos a llamarlo como BR3. Ese BR3 simplemente es la corriente I2 que atraviesa esa resistencia por 4 ohmios. Y si yo sé que la corriente I2 que le he llamado 10.64 por 4 ohmios, eso me daría 42.56 voltios, ¿no? 42.56 voltios. Ah, ok. Entonces vamos a tomarle con otro colorcito para identificar que es de la otra etapa. Listo, BR3. Pero ahora debo encontrar BR4, BR5, BR6, que son las resistencias de 6 ohmios, 2 ohmios y 4 ohmios. Listo. Podemos hacer dos cosas. Primero, saber qué voltaje hay en este punto. Recordemos que esta resistencia de 6 ohmios y la de 2 ohmios están en serie. Yo las puedo sumar. Es como si yo tuviera nada más una resistencia de 8 ohmios. Y por supuesto hay que realizarlo. 8 ohmios habría en esa línea. Y en paralelo, ¿qué voltaje tengo yo? Yo no puedo decir que es 80 porque aquí en la de 5 ohmios hay 30.044 voltios. Ese 30.044 voltios se debe restar el voltaje que hay en 4 ohmios y ese sí es el valor de BR4 y BR5. Vámonos así. Bueno, entonces en ese caso vamos a hacer lo siguiente. Si yo tengo 30.044 y si yo sé que arriba, vamos a hacer algo aquí especial para que quede chévere. Vamos a copiarlo. Este voltaje de aquí arriba ya no es 30, sino este voltaje nos dio a nosotros 42. 42.56. ¿Sí? 42.56 es el voltaje que hay en ese punto. ¿Sí? Ahí están. 46. Listo. Entonces, la diferencia de esos dos voltajes de 30.044 y 42 es el voltaje que va a tener la otra rama. ¿Sí? En este caso, si hacemos esa resta de 30.00044 menos 42.56, recuerde que los voltajes nunca son negativos. Es decir, que hay una tensión de 12.516 voltios en este punto. 516 voltios aquí en esa trama. 12.516. ¿Sí? 516. Recordemos que estamos analizando la resistencia una sola, que sería de 8 ohmios. ¿Sí? Listo. Si yo tengo ese voltaje de 12 voltios,
Voy a copiar por aquí entonces cómo llegamos a ese valor. Sería decir que tengo BR2 menos BR3 es igual a 12.516. ¿Sí? O puede ser al revés, porque si yo hago esta resta me da negativo, pero ojo, aquí ninguna tensión le va a dar negativo. Es simplemente analizar que el voltaje más grande menos el más pequeño, pues le va a dar igual a 12. ¿Listo? Bueno, 12 voltios es lo que hay allí. Y ya teniendo esta tensión, yo la puedo dividir en 8. Entonces puedo encontrar I3. I3 sería B sobre R. Y la B sería 12.516 voltios sobre 8 ohmios. 8 ohmios. Y voy a tener una corriente de 1.565. O sea, dejarla así aproximada. Amperios, ¿no? Amperios. Ok. Vamos a encerrar entonces aquí con colorcitos. Listo. Ya tengo la corriente I3 que va bajando. ¿Cómo encuentro I4? I4 es igual a I2 menos I3. Pero I2, ¿cuánto nos dio? I2 está por acá. Dice que es 10.64 menos I3. Pero I3 vale 1.565. Y eso nos da un valor de 9 amperios 0.75. Aproximados, ¿no? Son aproximados. Porque no se está trabajando con todos los decimales. Son aproximados. Listo. Ya tengo esas cuatro corrientes. Tengo esas cuatro corrientes. Ajá. Y para comprobar si efectivamente esas corrientes están ok, entonces se debe tomar la I1, la I3 y la I4. Si usted suma esos tres valores, tiene que darle igual a 16.652 y efectivamente vamos a hacerlo. Serían 9 y 1 serían 10, 10 y algo con los decimales y 16, 16, 6. Ahí está aproximadamente. Entonces quiere decir que hemos comprobado que efectivamente el valor de las corrientes son ok. El valor de las tensiones. Bueno, yo tengo que encontrar ahora la tensión de la resistencia de 6 ohmios y la de 2 y la de 4. Porque este valor de 12.516 es solo de la suma de las dos resistencias, o sea, de 8 ohmios. Entonces debo desglosar. ¿Cómo desgloso? Pues ya sé la corriente. La I3, ¿cuánto es? Es 1.565. Si es 1.565, si yo lo multiplico por 6, pues eso me da un valor de 9.39 voltios. 9.39 voltios. Vamos a proceder a copiar ese valor por aquí. 9.39 voltios. ¿Sí? Y se supone que la de abajo pues debe ser
lo que le hace falta 9,39 para llegar a 12.516. 12.516. En este caso sería 3,126. 3,126. ¿Sí? Ahí está. Nos hace falta la tensión de arriba, la de 3 ohmios. En este caso sería el valor de la corriente original, que era 16.652, que me hizo falta copiar por 3. Daría 49.96. Ah, bueno, aquí la colocamos. Aquí. Pero no lo copiamos aquí en pequeñito. Vamos a copiarlo aquí pequeñito, para que nos quede súper chévere y bien explicado el ejercicio. 49.96 voltios. Listo. Nos hace falta la resistencia 4. Esa caída de tensión es muy fácil. Es la corriente I4 por la resistencia 4. En este caso sería 9.075, que es I4, por 4 ohmios. Eso nos da 36.3. 36.3. Listo, ahí está ese voltaje. Entonces, esos son los voltajes que consume cada resistencia, ¿sí? Cada resistencia. I3, I4, BR3, nos hace falta hallar BR4, BR5 y BR6 para que nos quede ya aquí en la plantilla. Pero de esa manera nosotros ya prácticamente hemos finalizado nuestro circuito. Ya ahí hemos dado respuesta a ese circuito. Voy a copiar las fórmulas que nos hacen falta, que serían BR4, BR5 y BR6. BR4 pues es la resistencia de 6 ohmios que estamos analizando, por la I3, entonces sería I3 por 6 ohmios. Y BR5 sería I3 pero por 2 ohmios. Y BR6 es I4 por la resistencia de 4 ohmios. Y efectivamente esos son los valores que nosotros ya habíamos encontrado. Este sería de 36.3. Esta de 12 es de 3,126 voltios. Y la de aquí arriba es de 9,39 voltios. Y efectivamente hemos llegado a la respuesta de ese circuito. ¿Vale? Bien, espero haya sido de su agrado. Muchísimas gracias y un feliz día.